Muy buenos días, profe. Mi nombre es Andrés Macea. Hoy mis compañeros y yo le estaremos hablando de las principales técnicas e instrumentos para la recolección de datos. Mi grupo está conformado por Lilian Hernández, Víctor Rodríguez, Sebastián Parada, Gina Marullo y mi persona, Andrés Macea. Somos de la sección 1122 y nuestro PNF es Higiene y Seguridad Laboral. Así que comencemos con este video y con una breve introducción. Dice así: la recolección de datos es una etapa muy importante y crucial en cualquier investigación o estudio, ya que la calidad y precisión de los datos obtenidos son fundamentales para poder realizar análisis y conclusiones válidas. En este sentido, existen diversas técnicas e instrumentos que se pueden utilizar para la recolección de datos, cada uno con sus propias ventajas y desventajas. En este video le estaremos hablando de las principales técnicas de recolección de datos, pero antes de hablar de las principales técnicas, vamos a hablar un poco de la recolección de datos. ¿Qué son las técnicas de recolección de datos? Y dice así: según Hurtado, en el 2000, las técnicas de recolección de datos son los procedimientos y actividades que le permiten al investigador obtener la información necesaria para dar cumplimiento a su objetivo de investigación. Y una vez que sabemos qué son las técnicas de recolección de datos, vamos a hablar de las principales técnicas de investigación. Y dice así: como principal técnica tenemos la encuesta. Dice, Arias en el 2000 afirmaron que la encuesta es la técnica más importante y más usada para la recolección de datos. La podemos definir como el procedimiento dentro de los diseños de una investigación descriptiva en el que el investigador recopila datos mediante el cuestionario previamente diseñado, sin modificar el entorno ni el fenómeno donde se recoge la información. Esta información es entregada en trípticos, gráficas o tablas. Los datos se obtienen mediante preguntas normalizadas o representativas. La encuesta tiene su principal instrumento de recolección, y esta es los cuestionarios. Aquí vamos a estar hablando de dos cuestionarios: el cuestionario con preguntas cerradas y el cuestionario con preguntas abiertas. El cuestionario con preguntas cerradas dice: las preguntas cerradas son las preguntas que se formulan para obtener un dato específico y particular. El margen de respuesta es limitado. Y los cuestionarios con preguntas abiertas dicen así: a diferencia de las preguntas cerradas, las preguntas abiertas buscan que el individuo o más individuos respondan lo más ampliamente posible. Eso sería la principal técnica del cuestionario. El principal instrumento, del cuestionario sería, de la encuesta sería el cuestionario. Ahora sí. Ahora los dejo con mis compañeros que le estarán hablando y le estarán dando un tour de las principales técnicas de investigación. Es todo, profe. Un saludo. Hola a todos, mi nombre es Lilian Hernández y hoy nos encontraremos con las técnicas de recolección de datos, como lo es la entrevista. Primero nos debemos estar preguntando qué es la entrevista, en el cual Hurtado 2008 nos dice que es la información que se recoge solicitando la otra persona. El investigador no puede tener la experiencia directa del evento y es otra persona la que la tiene, y por ello la investigación o información se obtiene dialogando. Ahora bien, se nos presentan tres tipos de entrevista, como son la estructurada, la no estructurada y la semiestructurada, en el cual Arias 2012 nos define cada una. Como la estructurada, que nos dice que es la que se realiza a partir de guías prediseñadas que contienen las preguntas que serán formuladas al entrevistado. En la no estructurada nos afirma que es la modalidad que no dispone de una guía de preguntas elaboradas previamente, pero sin embargo se orienta por unos objetivos preestablecidos que permiten definir el tema en la entrevista. Y en la semiestructurada nos afirma que aun cuando existe una guía de preguntas, el entrevistador puede realizar otras no contempladas, y esto se debe a que una respuesta puede dar origen a otra respuesta adicional. Ahora bien, el instrumento o los instrumentos de la entrevista son los siguientes. Se nos presentan dos, como lo son la guía de entrevista y la grabadora, en el cual la guía de entrevista son planes que harán posible un buen conteo y contienen una lista de preguntas para abordar durante la entrevista. Y la grabadora permite registrar con fidelidad todas las interacciones verbales que se producen entre el entrevistado y el entrevistador. Gracias. Buenos días, mi nombre es Sebastián Parada. Hoy me tocó defender mi punto que es la observación. La observación se puede decir es esta, otra técnica útil para el analista en un proceso de investigación. Consiste en observar a las personas cómo efectúan su trabajo o actividad, o también condición en la que se encuentren.
¿Qué podría decir esto? La observación es útil porque al momento de hacer una encuesta, uno tiene que observar, no dejarse llevar por las emociones. Entonces veremos esto en la siguiente página, que trata de las emociones y características de la buena observación. Aquí lo que estaba comentando. La primera es objetiva. Es la que debe prevenir lo real, sin algo subjetivo. O sea, sin guiarnos por las emociones. Claro, si yo quiero ser objetivo en una buena observación, no debo guiarme por las emociones. Sigue repetitivo o repetitiva, también se puede decir así. En lo posible, también podemos, en la entrevista, también podemos hacer varias repeticiones de la encuesta para estar seguro de la respuesta. Sigue múltiple. Fruto de varios investigadores, en lo posible para tener varios puntos de vista. Esto es importante, ya que si queremos tener una buena observación, podemos tener varios compañeros. Es un punto a favor, porque así cada uno tiene diferentes puntos de vista, como dice el tema. Y por último, planificada. En planificada debemos seguir un plan previamente, valga la redundancia, previamente planificado. Entonces, lo que de verdad es importante es la observación, ya que en una encuesta puede tener múltiples características. Para mí lo más importante es el múltiple, ya que es un trabajo como en equipo. Entonces es muy bien elaborado y también se lleva a lo planificado. Y bueno, eso ha sido todo por mi presentación, que es sobre la observación, y lo dejo con mi siguiente compañero. Hola, mi nombre es Víctor Rodríguez. Seguidamente le hablaré sobre el análisis documental. Según Fidáis Arias en 2006, la investigación documental es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, críticas e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales, impresas, audiovisuales o electrónicas. En el análisis documental se produce un triple proceso. 1. Un proceso de comunicación, ya que posibilita y permite recuperación de información para transmitirla. 2. Un proceso de transformación, en el que un documento primario sometido a las operaciones de análisis se convierte en otro documento secundario de más fácil acceso y difusión. 3. Un proceso analítico sintético, porque la información es estudiada, interpretada y sintetizada minuciosamente para dar lugar a un nuevo documento que lo representa de modo abreviado pero preciso. Mi nombre es Gina Marullo y mi tema a tratar es sobre el análisis de contenido. ¿Qué es? El análisis de contenido es una técnica de investigación social y bibliométrica para estudiar los mensajes. Earl Barry lo define como el estudio de las comunicaciones humanas materializadas, tales como los libros, los sitios web, las pinturas y las leyes. El autor Bernard Berenson, en 1952, dice: es una técnica de investigación que pretende ser objetiva, sistemática y cuantitativa en el estudio del contenido manifiesto de la comunicación. Instrumento de la recopilación. El análisis de contenido se basa en la lectura, puede ser textual o visual, como instrumento de recogida de información. Lectura que, a diferencia de la lectura común, debe realizarse siguiendo el método científico, es decir, debe ser sistemático, objetiva, replicable y válida.
Según autores Palela y Martin, es cualquier recurso del cual pueda valerse el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información. Bueno chicos, ahora para concluir debemos decir la importancia de las técnicas de recolección de datos, que son muy cruciales en el proceso que se quiere de recolectar información para así poder tener una información confiable, válida y apropiada en la información que se está recolectando.